contábamos también en nuestros titulares, el presidente Boric recibió 46 propuestas para mejorar la probidad y transparencia al interior del gobierno, en una instancia que surgió luego que estallara el caso Convenios. ¿Cuáles son las incorporaciones que le sugieren del análisis con lo que se encontraron? Vamos a conversar de inmediato con María Jara Quemada, la presidenta de esa comisión. ¿Cómo está, María? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Chantal. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Para comenzar, la ley de, y usted corríjame si es que no estoy en lo cierto, la ley de transparencia de los colaboradores del Estado es del año 2003, ¿no? 20 años. Piensa uno, en vista de lo conocido, del tiempo que ha pasado, urge una modernización, una actualización, ¿o no? Absolutamente. De hecho, yo te diría que uno de los diagnósticos y brechas que nosotros detectamos es, primero, que falta una actualización y modernización de muchas de las normativas, instituciones, procesos, etcétera, pero también que hay una dispersión de normas, de registro, de instituciones que participan en este tipo de transferencias y que eso es lo que también ha permitido que algunas personas o instituciones hayan podido abusar y que haya sido más difícil de detectar. Afortunadamente tenemos cierta transparencia y eso es lo que también ha permitido que personas, como parte el caso original de Democracia Viva, con una denuncia que se hace un medio de comunicación, y también el trabajo que están haciendo integrantes de consejos regionales o de la Cámara de Diputadas y Diputados y los medios de comunicación, ha permitido que se hayan podido detectar más casos, pero sin duda que se requería una modernización y esa falta de modernización es lo que hoy nos tiene en la situación actual. ¿Se consigue estar libre? Hay quienes han dicho que no. 100% de la corrupción. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Mayor fiscalización, mejores mecanismos o personas más probas derechamente? Todas las anteriores. No, es imposible no tener corrupción, es imposible. Yo creo que ningún país no tiene corrupción. Pero si nosotros miramos los países que están mejores evaluados en la lucha contra la corrupción, son países que tienen escándalos que a nosotros nos parecerían mínimos o incluso ridículos. Pero por eso mismo, porque en el fondo los estándares éticos y la ética pública es más alta, porque existen mayores mecanismos de prevención y porque también existe el adecuado control y sanción. Entonces, efectivamente, tenemos casos icónicos, como por ejemplo en países nórdicos, donde un ex primer ministro tiene que renunciar por usar la tarjeta corporativa para comprar un Toblerone. Algo que en el fondo uno puede verlo como exagerado, pero esos son los estándares, o sea, eso es el escándalo que se genera. Y también hemos visto cómo en países desarrollados como Francia hay un expresidente que está preso por financiamiento ilegal a la política y luego por tratar de sobornar a un juez que estaba investigando ese caso. Entonces, efectivamente, la corrupción no se puede impedir del todo, pero se puede hacer más difícil y también podemos tratar de aumentar los estándares éticos y la ética pública que tenemos para que hayan personas que intenten infringir menormente las reglas. Dentro de las propuestas, la primera de hecho de esta minuta está la ley permanente que regula las transferencias estatales. ¿De qué se trata esto? Si pudiera también explicarlo un poquito más. Así es, nosotros hemos visto que hay algunas leyes especiales como las subvenciones escolares o como puede haber las transferencias que hay a organismos colaboradores del ex-Sename, del Servicio de Mejor Niñez, pero son leyes especiales. En general, nosotros hemos visto que no existe algo similar, por ejemplo, a lo que es Chile Compra, mercado público, donde efectivamente existe una normativa que establece ciertos estándares mínimos y comunes a toda compra pública. Acá nosotros creemos que debiera haber estándares mínimos y comunes a toda transferencia que haga el Estado, ya sea el gobierno central, los gobiernos regionales, las municipalidades o cualquier entidad del Estado a una entidad privada sin fines de lucro, donde la concursabilidad sea la regla general y se cree asignaciones directas, sea por causales específicas y fundamentadas, donde haya garantía sobre ciertos montos mínimos, garantías hacia el Estado, donde también se transfieran los recursos de acuerdo a ciertos hitos, donde hayan evaluaciones, por ejemplo, por comportamiento adecuado anterior de esas fundaciones, donde se exija, por ejemplo, trayectoria previa, etcétera. O sea, que haya una legislación, una regulación base mínima para que nos demos las garantías a todas las personas, se nos dé la garantía a todas las personas que los recursos públicos están llegando ahí a quienes están más calificados para efectivamente proveer estos servicios o coadyuvar al Estado, en el fondo, en esta provisión de bienes y servicios públicos. Cuando surge la figura de los gobernadores regionales es con un ánimo de descentralizar, ¿cierto? Un poco nuestro país tan centralizado que se ha criticado siempre. ¿Cómo se puede conjugar o contrarrestar este ánimo de descentralizar pero sin perder el control de, por ejemplo, aquí mismo de los fondos?
Ese es un tema muy relevante y de hecho es un tema que la sociedad civil viene advirtiendo desde que comienza la descentralización. Nosotros hemos visto cómo en otros países como en Colombia o Perú la descentralización lamentablemente también llevó a más casos de corrupción y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Descentralización no puede ser sinónimo de descontrol. Y por eso es importante que, si bien se le puedan dar más facultades a los gobiernos locales o subnacionales para que tomen decisiones, también se está hablando de un proyecto de ley de rentas regionales y rentas municipales para aumentar esa generación de ingresos propios que puedan tener. Esto no puede implicar discrecionalidad, opacidad y que finalmente implique corrupción. Entonces nosotros proponemos que efectivamente esa norma que se aprobó en su momento de que los gobernadores regionales puedan tener montos de hasta 7.000 UTM para hacer inversiones sin pasar por la aprobación del Consejo Regional, que ese monto se reduzca a 500 UTM, pero que en todo caso siempre, aunque no se requiera la aprobación del Consejo Regional, que se informe al Consejo Regional. Esta información tiene que tenerla, no puede ser que hoy en día haya consejeros y consejeras que digan no tengo idea de qué me están hablando respecto a ciertas transferencias directas de montos bastante altos que se hacen a algunas fundaciones. ¿Y qué le parece en este mismo sentido el proyecto, la moción que se ha presentado hoy día para acusar constitucionalmente, para que se pueda acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales? Bueno, yo creo que eso es algo que tiene que ver el Congreso y efectivamente nosotros también hacemos propuestas sobre control, porque finalmente lo que tiene que haber acá es también responsabilidad política, administrativa, penal en algunos casos o civil cuando se infrinja la normativa. Nosotros quizás no hacemos esa propuesta, pero sí, siguiendo una propuesta que ya había hecho la Comisión Engel, creemos que, por ejemplo, se le debería dar la facultad a Contraloría General de la República a enviar los antecedentes cuando detecte que hay infracciones graves a la probidad, enviar directamente los antecedentes al Tribunal Electoral Regional, que es el que tiene la capacidad de sancionar a alcaldes o alcaldesas o a gobernadores regionales cuando hayan estas infracciones graves, porque hoy en día eso solo lo puede hacer el Consejo Comunal o el Consejo Regional con un quórum mínimo y a veces lamentablemente por afinidades políticas con quienes lideran esas instituciones locales no se hace y nosotros creemos que debieran ir directamente desde Contraloría al Tribunal Electoral Regional, que luego determinará si son lo suficientemente graves para que haya una sanción o no. Eso va a operar igual que ahora, pero que tenga Contraloría General de la República también esa facultad. Ha dicho, María, hoy día el ministro Montes en la comisión en el Congreso que se ha encontrado con un sistema que es muy débil. Usted también había tenido algunas declaraciones de este tipo en ocasiones anteriores, ¿cierto? El sistema es muy débil. Parece que a todas luces lo era, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí algo que le dijimos al presidente Gabriel Boric cuando le entregamos el informe es que nosotros creemos que lamentablemente los esfuerzos de modernización del Estado que se vienen haciendo hace varios años muchas veces quedan sin concreción. Muchas veces estos temas salen a la luz solo cuando hay casos de corrupción que golpean fuertemente en la opinión pública, pero esto tiene que ser un esfuerzo permanente y constante. Las normativas, las instituciones tienen que ir constantemente actualizando, tal como tú señalabas al inicio de esta entrevista. Algunas de estas normativas, institucionalidades y registros datan del año 2003, han pasado 20 años. Los estándares de transparencia que tenemos hoy en día son muy distintos al 2003, donde ni siquiera teníamos la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces requerimos esfuerzos constantes para que efectivamente estos casos no nos golpeen. Nosotros tenemos que pasar de una actitud reactiva, que es lo que se ha hecho en Chile desde el año 90, con 4 comisiones en distintos momentos, la última la Comisión Engel, también con Consejo de Modernización del Estado, etcétera. Tenemos que pasar de la reacción a la acción. Y yo creo que eso es finalmente algo que hemos visto que genera estos déficits, que genera estos sistemas débiles y que lamentablemente reaccionamos cuando el daño ya está hecho. Y eso, para la crisis de confianza que hoy en día tenemos en las instituciones, es muy grave. Por último, María, antes de cerrar, ustedes entregadas ya estas propuestas, las 46 propuestas, ¿el trabajo queda hasta aquí? ¿Quiénes pueden de alguna manera hacer algún seguimiento? Si es que algunas de ellas se incorpora, ha dicho el presidente que pronto va a conversarlo con la ciudadanía y con el Congreso también, el mejor mecanismo para hacerlo. Bueno, obviamente quienes tienen el poder para generar estos cambios es el presidente de la República y también el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Nuestro trabajo como comisión llega hasta acá, pero nosotros hicimos una última propuesta que es efectivamente sobre seguimiento y monitoreo y rendición de cuentas, donde recomendamos que efectivamente ojalá pudiera haber
ejercicios de rendición de cuentas de qué ocurre con las propuestas de comisiones como esta. Obviamente hay un interés de que esto funcione y de hecho el presidente de la República nos recomendó que nosotros, si veíamos que efectivamente esto no avanzaba, que nos activáramos nuevamente y hiciéramos seguimiento a esto. Entonces yo creo que efectivamente, pero también la ciudadanía, los medios de comunicación, es importante que estén haciendo el seguimiento de qué ocurre con esto para que no quede en un lindo informe más y que hagamos las modernizaciones que nuestro sistema requiere. La sociedad civil es imprescindible en nuestro país y se ha visto muy golpeada por estos casos y por lo tanto requerimos que tanto el Estado como la sociedad civil tengan mejores estándares y nos den las garantías a todos de mejores acciones. Absolutamente, como una recuperación también de las confianzas. María Jaraquemada, presidenta de la Comisión de Probidad, muchas gracias por esta